La cuarta parte, la indiferencia al Espíritu Santo. Vamos a terminar hoy, hermano. Vamos a terminar hoy, que Dios nos ha permitido saber, y creo que, hermano, que ojalá la iglesia pudiera estar atenta a estos mensajes. A estos mensajes. Hace como unos 15, 20 días me encontré una persona ajena a esta iglesia y me dice: yo lo escucho y me gustan sus mensajes, me gusta usted cómo predica. Y yo me gocé porque es una persona que es totalmente lejos, que no hablo con ella, hermano, totalmente así. Y cuando me vio fue lo primero que hizo esta persona. Y yo le digo: ojalá fuera así la iglesia, Resplandor. Ojalá fuera así la casa, que todos estuvieran enviando el mensaje que el Señor da a través del pastor el domingo, a través de mi vida. Es un mensaje que verdaderamente nos lleva más a los pies, a conocerlo. Es un mensaje que nos lleva a desafiar nuestro espíritu, nuestra naturaleza carnal, hermano, a ser santos como Él es santo. Amén. Entonces toda la gloria y la honra es para Él. Estábamos nosotros en Efesios capítulo 4 versículo 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Estábamos hablando de que el ministerio favorito del Espíritu Santo de Dios es glorificar a Cristo y cambiar al creyente a su semejanza. Ahí mismo veíamos en el capítulo 4, en los versículos 22 al 25, que decía en cuanto a la manera, el versículo 22, pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermano, que estamos renovados en el espíritu de Dios, no ser indiferentes a Él. Yo recordaba ahorita cuando el hermano Diego estaba orando, hermano, y no lo tenía dentro de los apuntes, pero el Señor, hermano, ahí me recordaba y me hacía entender cuán indiferente era, en un ejemplo tan claro, la vida de Marta, con el Señor cuando llegaba a la casa. Ahí llegaba el Señor, pero no solo llegaba el Señor, llegaba el Padre, llegaba el Espíritu Santo de Dios a reposar en esa casa, a bendecir esa casa, a estar con ellos, a darles palabra. Pero cuán indiferente era Marta, ¿no? El mismo Señor le reprochó esa indiferencia, esa apatía. Y yo creo que es un ejemplo claro, hermano, de hoy nosotros los cristianos. Hermano, tan lamentable llegar la presencia de Dios a nuestro cuarto, a nuestra vida, a nuestra casa. Tenemos la palabra ahí más segura en nuestra mente, allí la mente de Cristo. Y ser indiferentes es lo más horrible lo que pueda suceder. Y el Señor reprochaba esto. Pero yo también, ¿sabéis que me meditaba, hermano, después de un tiempo, hermano, de lo que pasaba en la vida de Marta? Después de que Marta murió el hermano, y ese milagro tan poderoso de haber resucitado a Lázaro, el Señor, yo creo que Marta conoció al Señor de una manera increíble, hermano, como Dios quiere que conozcamos a Él en espíritu y en verdad, hermano. Yo creo que la vida de Marta no fue la misma. Yo creo que cuando volvió el Señor otra vez a visitarles, que estaba vivo Lázaro, Marta ya no estaba en esa situación. Yo creo que Marta lo entendió. No lo dice la Escritura, pero yo creo que algo tuvo que haber pasado, y yo creo que así tiene que pasar algo en la vida de uno, en la vida de cada creyente en esta casa. Es mi ruego, es mi oración, que esta casa conozca verdaderamente al Dios de la gloria, que conozcamos, que nos dejamos guiar, que el Señor indique el camino a este lugar, a esta casa. Amén. Y por lo tanto, hermano, como dice aquí, que vestidos del nuevo hombre, el versículo 24, creados según Dios, de la justicia, la santidad, de la verdad. Y dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesidad o la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La iglesia de Éfeso estaba pasando quizá estas situaciones, quizá estaba siendo reacia al cambio, hermano, la transformación,
y era necesario que el Espíritu Santo de Dios colocara estas palabras en la boca del apóstol Pablo. No era el apóstol Pablo, recuerda, era el Señor a través de él, era el Espíritu Santo de él. Era el mismo Espíritu Santo diciéndole: no me contristen a mí, o me tienen contristado porque ustedes se les ha predicado, se les ha dado el mensaje, se les ha dado los principios, la palabra, el mensaje, lo que el Señor quiere. Han conocido el Espíritu del Señor en la palabra, pero la iglesia quizá no estaba caminando en eso. La iglesia estaba caminando en cosas contrarias. Se estaba dejando llevar por la carne, por la naturaleza de la carne, por el egoísmo, la envidia, tantas cosas, hermano, que pueden resurgir. Y uno dice: ¿cómo es posible que eso pueda resurgir en la iglesia? Pues eso pasó en la iglesia de Corinto. ¿Sí? La iglesia que Dios tuvo que tratar de una manera su vida carnal. Era una iglesia muy espiritual, era una iglesia que había aprendido a conocer la palabra del Señor, el mensaje lo habían recibido y habían comenzado a caminar en los dones del Espíritu. No eran indiferentes, habían recibido, habían aceptado, pero hermanos, llegaron a un punto que sobrepasaron el exceso. Ya no dejaban que fuera más bien el Espíritu Santo, sino que eran más bien gobernados por sus emociones, por sus sentimientos. Entonces se había vuelto un desorden, hermano, y hablaban en lenguas y todo, y eso era un desorden, y uno profetizaba y el otro decía y el otro. Y el Señor no estaba contento con ello. Aunque habían recibido, aunque habían tomado, aunque habían estado, pero se habían pasado los límites, estaban pasados de los límites, no estaban bajo el control del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tuvo que venir a través de la vida de Pablo y hacer ajustes a la iglesia de Corinto, hermano. Aquí en Efesios, nosotros cuando podemos ver todo esto, hermano, no contristéis. De una manera nosotros podemos estar afligiendo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y de qué forma dentro de la iglesia podemos nosotros tal vez estar contristándolo, afligiéndolo de esta manera. Sigo leyendo aquí. Le duele ver el progreso espiritual del creyente al Espíritu Santo, muchas veces interrumpido por el pecado. Yo creo que la manera que más podemos nosotros resistir al Espíritu Santo, hermano, es el pecado. Y es el pecado que no confesamos, es el pecado que tal vez está ahí guardado, es el pecado que estamos manteniéndolo y no dejamos que Él haga la obra. ¿Y cuál es la obra de Él? Siempre para el creyente, hermano, convencernos de pecado. ¿Y cuando somos indiferentes? Cuando no nos queremos dejar convencer de pecado, hermano. Es tan difícil cuando tenemos nosotros momentos con personas de la iglesia, momentos de consejería, cuando han cometido errores, cuando han pecado, y hermano, y siempre se niega el pecado, siempre se niega el error, lo que pasó, y se niega y se niega y se niega, hasta que llega el momento en que Dios, hermano, pum, destapa las cosas, hermano. Se entera uno, y hermanito, venga, usted mire, usted dijo que no esto, y mire que sí. Mire que los hechos hablan, las acciones hablan. Entonces, hermano, cuando viene la bondad del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo de Dios hacia nosotros, esa paciencia, esa totalidad de Él que nos entrega, en convencernos a nosotros de pecado, y no permitimos que seamos convencidos de pecado, hermano, entonces estamos siendo reacios, resistivos, indiferentes al Espíritu Santo de Dios. Luego de llevar al cristiano al arrepentimiento, en ese convencimiento de pecado, amén, y a la confesión de pecado, amén, es la obra de Él, pero no lo dejamos que Él obre en nosotros de esa manera. Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado. Es lo que está hablando aquí Efesios. Dios le está hablando a la iglesia de Éfesos. Ustedes deben cambiar ya su manera de vivir antigua, el pasado. Ustedes deben tomar la nueva vida en Cristo, deben ser revestidos de nuevo, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo vestido. Él es el que nos ha cambiado, hermano, es el que nos ha transformado. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3 y 16 al 17 lo dice de esta manera. Vamos avanzando aquí en la lectura de la palabra. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto lo sabemos de memoria, hermano. Pero hacer que esto sea una realidad en nuestra vida, saber que Él mora en nosotros, saber que Él está en este cuerpo de pecado aún, en este cuerpo, en este barro, en este estuche. Si alguno, dice versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué hermano es? Santo. El Espíritu Santo reposa en nosotros, está dentro de nosotros. Pero le ofendemos con nuestras actitudes, con nuestra terquedad, con nuestro ego, con nuestra falta de escucharle, porque no le escuchamos. Él nos habla, hermanos. No va a hablarnos el que hizo el oído. No habla a través de su palabra, no habla a través de sus siervos, no habla a través de cada momento, cada circunstancia. Nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está señalando el camino, y queremos caminar a hacer lo contrario, lo que Él dice. Usted que es padre, tal vez, usted que tiene sus hijos y tal vez ha pasado por esto, cuando usted habla a sus hijos y caminan en sentido contrario, usted no le alegra la vida, usted se entristece, hermano. Hay tristeza en su corazón, hay angustia, porque usted sabe que el camino no es el correcto, que no está atendiendo al consejo, que le está siendo indiferente a la experiencia que usted tiene, ¿cierto? Como padre que puede instruir a su hijo, que lo quiere llevar por el mejor camino. Es triste, hermano, y se siente eso en el corazón, se llora muchas veces, se duele, se conduele. Allí usted, mamá, papá, usted usted entiende esto, comprende esto. Es de la misma forma que tenemos nosotros esa relación con Él. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y quien se da a sí mismo generosamente en amor, es profundamente herido siempre que tal forma de hablar irreverente y destructiva es permitida, hermano. Cuando ahora hablamos cosas que no tenemos que hablar, hermano. Cuando se nos pega la lengua ahí al chisme, a la mentira, a cosas que el mundo comparte. Nada, hermano. Nosotros no somos llamados. Tenemos que ser sensibles aún a esto, porque Él vive dentro de nosotros. Él no lo soporta. Él es santo. Y cada vez tenemos que nosotros dejarnos santificar más por Él. Sí, fallamos, erramos en nuestro hablar, en relaciones, pero lo bonito y lo precioso es que cuando avanzamos es cuando nos dejamos moldear por Él y estamos siendo sensibles y le decimos y nos corrige. Viene la corrección en ese momento, viene la iluminación en nuestra mente, me dice no, eso no está bien, y hay una incomodidad en su corazón, en su espíritu, en su alma. Hay algo que le está incomodando, que usted no está bien. Y es cuando tenemos que estar sensibles a la voz del Señor. Esto no te gustó, ¿cierto? No te molestó, te molesta esto. Y es que verdad, Señor, yo lo creo y lo siento que es así. Y verdad es así, Señor. Y nos recuerdas por su palabra muchas veces. Amén. En amor, hermano, en esa corrección de Él hacia nosotros. También se puede contristarlo por la falta de atención y por todas las formas de desobediencia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice la palabra del Señor. Amén. Lo voy a leer en otra versión, 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. En la traducción lenguaje actual dice así: el cuerpo de ustedes es como un templo. La traducción lenguaje actual. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Amén. ¿Está claro? Usted no es el dueño, hermano. Ya.
Dejamos de ser los dueños como antes éramos. Lo que queríamos hacer con este cuerpo, le damos rienda suelta a nuestra mente y de ahí no paramos, hermano. Y todo lo que queríamos hacer, cada vez más destruyendo, llevando más nuestro cuerpo a nuestra mente. ¿Qué no hicimos con nuestro cuerpo en nuestra vida antigua, hermano? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo no maltratamos este templo? ¿Cómo no lo tratamos de destruirlo? La palabra de Dios para todos dice así de siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Y la traducción contemporánea viviente dice de la siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Si usted puede ver el contexto de 1 Corintios capítulo 6, allí en adelante, en el versículo 12 dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. La palabra, el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo ahí, hermano, que aún dentro de Corintios, hermano, todo lo que estaba pasando era horrible, hermano. Fornicación había, aún entre un caso, dice la escritura, de un hermano, unos hermanos en la propia iglesia. Entonces habían permitido, hermano, todo apetito sexual en la vida de ellos, toda impureza, toda lascivia. Ya no tenían dominio de ellos mismos. El cuerpo en el cuerpo que ellos, hermano, cometían estas situaciones, pues obviamente usted sabe, templo del Espíritu Santo, y cometiendo estas barbaridades, hermano, en fornicación. Y no solamente nomás tráigalo para usted a su vida, solamente nomás fornicación física, tener una relación fuera del matrimonio, sino que también espiritual, hermano. Cuando el hombre, la mujer creyente, hermano, está trayendo idolatría con otras situaciones, está permitiendo otras cosas en su vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, no es solo la santificación. En el momento en que, hermanos, ya llegue el momento, así como sucedió con el Señor que fue levantado entre los muertos, hermano, el propósito del Espíritu Santo es llevarnos hasta el final, hermano. Que usted sea arrebatado, o que si usted y yo morimos y pasamos, hermano, a la tierra, nuestro cuerpo, en el momento que suene la trompeta, hermano, a la presencia de Dios, hermano, será el propósito del Espíritu Santo de llevarnos, hermano, hasta ahí, hasta ese momento, ser resucitados, así como el Señor como primicia, como primero fue Él, hermano. El propósito para cada creyente que Dios lo ha estado haciendo durante todas las generaciones, hermano, durante todas las generaciones. Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, estamos en el últimos tiempos, pero esto ha sucedido por largos tiempos, hermano, en todas las generaciones, hermano. Los que han muerto en Cristo, los que se han mantenido fieles, como decía hoy en el Señor, que debemos mantenernos fieles en este tiempo. Aquellos que se han mantenido fieles en el Señor, en Cristo, que se han dejado transformar por el Espíritu Santo de Dios, hermano, por la palabra, hermano. Ahí está esperando muchos fieles, muchos, miles por todas las generaciones, hermano. Hombres y mujeres que amaron al Señor, que aprendieron a conocerlo como usted y yo, que pecaron, que tuvieron errores, pero que se dejaron transformar, que entendieron el propósito de Dios, que entendieron cuál era la tarea del Señor, del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, porque el Señor lo envió mientras Él tenía que ir al Padre, y lo que está haciendo allá delante del Padre. El versículo 14 ahí en Romanos, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios, hermano. Por lo tanto, aquella persona que no quiere ser guiada, que es renuente, que está ahí, algo está pasando, y esa persona se tiene que revisar, hermano. Se tiene que examinar. El Señor mismo dice en la Escritura: examinaos si estás en la fe. ¿Ven? Entonces, si vemos tanta renuencia, tanta situación, ¿qué pasó en la vida de Sansón? Tanta renuencia, tanta indiferencia, tanta terquedad, tanto pecado, tanto que sumó fornicación, pecó contra su propio cuerpo. Hermano, dice que la última vez que lo intentó,
hermano, ya era demasiado tarde. Porque dice la escritura, creo que es Jueces capítulo 16, versículo 20, creo que lo dice, que hermano no se apercibió cuando el Señor, hermano, lo abandonó. El mismo Espíritu Santo de Dios, hermano, no se dio cuenta cuando el Señor lo abandonó. ¿Hasta dónde vamos a llevar los límites de Dios? ¿Hasta dónde podemos llevar los límites del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano? La Biblia también nos enseña en Hechos capítulo 5 el caso de Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad, la vendieron por tal precio, pero hicieron lo incorrecto. Y cuando viene, hermano, el Espíritu, él viene allí, el apóstol y hermano, y los confronta. ¿Qué pasó aquí? Ustedes no le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y eso trajo una consecuencia, hermano, en la vida de ellos: la muerte. La esposa lo sabía, también consintió, y también, hermano, cayeron ambos. Yo creo que tenemos que tomar en serio, no es un juego, no es para traerles a ustedes terror y temor, pero sí tenemos que tener en serio quien es la tercera persona de la Trinidad, hermano, que Él es santo, santo. También dice que sobre el rey Saúl, el Espíritu Santo también, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, si usted quiere leerlo, también se apartó. ¿Por qué, hermano? Por su pecado, por su terquedad, por su ego, hermano, por su resistencia. No quería someterse, no quería obedecer. Dios le decía: haz esto. Y tenía tal vez razones Saúl. El pueblo me presiona y por eso hice esto, hice sacrificio, hice esto. No, tú no eres. Yo no te mandé a eso. Y somos desobedientes, hermanos. Dios nos guarde, y Dios está para perdonarnos y conquistar nuevamente nuestro corazón, como lo está haciendo hoy con la palabra. Nos está trayendo a Él, nos está haciendo recapacitar, reflexionar, que lo miremos a Él. Gálatas capítulo 5, nuevamente otra vez. Yo creo que lo ha hablado, o no lo he hablado. Capítulo 5, versículo, ya les digo los textos, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que quisieres. No es lo como nos da ¿qué? La gana. No es como queramos, hermano. No, ya no me pertenece este cuerpo a mí, ya es de Cristo, es de Dios. Dios lo selló, tu Espíritu Santo está. El enemigo va a hacer que todos estamos nosotros muy vivos. Por eso dice: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo ¿en quién, hermano? En el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16: por eso les digo, dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En la Nueva Traducción Viviente. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Usted lo entiende? ¿Lo comprende? En la versión Biblia Libre dice: mi consejo es que caminen por el Espíritu, no satisfagan los deseos de la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios para todos me dice: por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y el versículo 17, en la palabra de Dios para todos dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu. Oiga, nuestra naturaleza. Ese es algo natural, hermano, nuestra naturaleza.
que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué es lo que el espíritu desea en su vida, en mi vida? ¿Qué es lo que usted más desea en su hijo? Que le escuche, que le obedezca, que atienda el consejo, que camine por el camino correcto, recto. Eso va a traer satisfacción, gozo, alegría. Va a decir: uy, me está parando bola mi hijo, me está obedeciendo, qué bueno, que uy, lo estoy viendo prosperar a mi hijo, lo estoy viendo avanzar. Es una mujer derecha, un hombre derecho, atiende el consejo, se deja moldear, se deja instruir, y usted ve que su hijo puede estar avanzando en ese consejo. Y usted dice: es una persona que tiene carácter, que no se deja llevar por los otros muchachos, por los otros jóvenes, por las jovencitas, por la presión, por la situación. Y está viendo algo, hermano, y es la forma como el Espíritu Santo desea en nuestros corazones. Es lo que desea Él en cada hijo sea prosperado. Y no estoy hablando de prosperado materialmente, sino espiritualmente. Usted sea lleno de la gloria de Dios. Ese es el propósito, la gloria de Dios allí en cada creyente, en cada vida, hermano. Verlo caminar usted tomado de la mano de Dios, en la fe, en las promesas de Dios. Verlo a usted batallar, verlo a usted ahí, hermano, si llega la prueba, Él nos está viendo. Él nos está viendo cómo correspondemos a la prueba, a la tentación, a la situación. Si escuchamos mal a lo malo, a los decretos del enemigo, a los decretos de este mundo, a los decretos de enfermedad, o estamos convencidos por Él en nuestro corazón, hermano, y atendemos más a Él. Pero hay veces nos agobiamos, ¿cierto?, por las situaciones externas, y escuchamos más bien el sonido, ponemos más el oído de la gente, la presión de la gente, de los amigos, y hermano, y a veces dejamos contaminarnos y resultamos allí, hermano, envueltos en situaciones que después nos duele, nos apena, nos avergüenza estar. En la versión Biblia Libre dice: porque los deseos de la naturaleza pecaminosa son contrarios al espíritu, y los deseos del espíritu son opuestos a la naturaleza pecaminosa. Y dice aquí en esta versión: se pelean entre sí. Escucha: de modo que ustedes no hacen lo que quieran hacer. O sea, hay una lucha, hermano. Los dos se oponen, hay una lucha, hay una confrontación allí. Créalo que si nosotros resistimos al Espíritu, el Espíritu Santo también nos está resistiendo a nosotros. Resistiendo para que usted no peque, para que no sea la tentación. Te está mostrando el camino, una forma de resistirnos allí, hermano. Nos está tal vez llamando la atención, advirtiendo, hermano. Nos está moviendo tal vez el piso, de una forma que lo hace para bien de nosotros. Porque Él le duele si pecamos, porque es como pecamos contra su santidad. Entonces antes de, va a actuar, va a accionar con poder y gloria, hermanos. Efesios 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé que llenos del Espíritu, ¿qué? De Dios, hermano. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 nos muestra algo bien tremendo y algo bien tenaz, y algo que está pasando en la iglesia de Cristo y que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica habían escuchado el mensaje recibido, habían sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios, habían tomado, hermano, pero quizás estaban siendo, dicen los comentaristas, reacios a esa libertad, a darle la libertad o el lugar al Espíritu Santo de Dios. Estaban siendo reacios a los dones del Espíritu Santo. Fíjese, en Corintios le habían dado total libertad y lo habían tomado, lo habían recibido, pero se habían, hermano, pegado una desenfrenada, se estaban desviando, hermano, y tuvo que venir el Señor a ajustarles. En Efesios, mire, podemos encontrar que el pueblo estaba muy carnal, andando en envidias, andando en situaciones, todo el viejo hombre operando allí. Pero el Señor le dice: no contristen, no aflijan a mi Espíritu Santo. Y aquí en Tesalonicenses dice: no apaguéis al Espíritu. En la versión Biblia Libre dice: no refrenen al Espíritu. Oiga, no refrenen. En la palabra de Dios para todos dice: no detengan la obra del Espíritu. Palabra de Dios para todos: no detengan la obra del Espíritu.
Y traducción contemporánea, la traducción contemporánea de la Biblia dice: no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen. Dice: una fría indiferencia o un desenfrenado exceso. Fíjese, los dos situaciones, hermano, no están bien. El ser indiferente al mover a los dones del Espíritu Santo de Dios, al no abrazar, al no ser llenos de Él, a no darle la libertad a Él, es una parte. Pero al llevar eso al exceso, como tal vez muchos han caído allí en esas situaciones, y Corintios había caído en esa situación, y muchas hoy iglesias están en una situación desenfrenada, en un mover que no es mover del Espíritu Santo de Dios, es un mover emocional, es otro mover del hombre. Pero no está el Espíritu Santo de Dios, no está gobernando, no está ahí el control, el dominio del Espíritu Santo de Dios allí, hermano. Entonces esa parte también el Espíritu Santo se hace a un lado y los deja, hermano, porque también lo contristan. No le están dejando que Él sea el que tome el control, que Él que sea verdaderamente el que hable, que Él sea verdaderamente, si va a profetizar, que Él verdaderamente sea el que hable, el que diga, el que muestre. Entonces más bien se hace a un lado, hermanos, y lo resisten de tal manera. Apagar al Espíritu significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo y estorbarle. El pecado apaga al Espíritu, hermanos. Las tradiciones lo apagan. Los reglamentos y normas humanas de hombres lo apagan. La falta de unidad de la iglesia lo apaga. Alguien ha dicho: las miradas frías, las palabras despreciativas, el silencio, la calculada indiferencia hacen mucho para apagarle o por apagarle. Lo mismo las críticas carentes de amor. Dice un hombre que se llama Rirer, Rirer, dice que el espíritu es apagado siempre que su ministerio es ahogado en un individuo o en la iglesia. Apagar encierra la idea de atenuar la llave del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificar, iluminar, derretir y consumir. Y ahora les voy a dar un ejemplo, hermanos. El Señor Jesucristo tomaba ejemplos de la vida práctica, de la vida diaria. Y quiero que usted vea este ejemplo. Quiero que usted sea consciente de este ejemplo que les voy a mostrar a ustedes aquí. Yo aprendí un poco de electrónica, y cuando encontré y entendí que era un circuito electrónico que tenía una fuente, un voltaje, que tenía un switch, que tenía una bombilla para iluminar, para demostrarme lo que estaba, o lo que tratando de demostrarme lo que estaba pasando, pero que también había un elemento que se llamaba resistencia. Cuando yo, hermano, estaba estudiando eso, y yo siendo creyente, el Espíritu Santo de Dios me iluminó y me dijo: esa resistencia, esa forma eres tú, yo soy la fuente, todo. Y ahí se hablaba de algo, y siempre se habla de algo en electrónica, que corren esos cables que no los vemos, que son la corriente, que si usted la llega a coger, hermano, los 110 le da un guarapazo y usted se puede quedar pegado allí, hermano. Y si usted no suelta eso, se muere ahí, y mucha gente se ha quedado muerta allí. Esa corriente que no se ve en ese circuito, eso que permite que esto esté en la iluminación, y que le dicen los electrones, y que podamos estar aquí con unos equipos funcionando todo esto, el movimiento de un motor allá en esa fuente. Yo creo que si me puedes ayudar, esa imagen, no sé si está muy clara la imagen, si ustedes pueden ver allí, y la compartes también en YouTube, por favor. Creo que quedó en escritorio, ¿cierto, Manuel? Gracias, hermano. El mandato de no apagar al Espíritu y no menospreciar las profecías implica, por su forma literaria griega, dice aquí, que los tesalonicenses eran culpables de ambas cosas, hermanos.
La advertencia de Pablo de no apagar al Espíritu significa que no debemos ignorar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo. La iglesia debe moverse en los dones del Espíritu Santo, hermano. Él los dejó. Nosotros debemos anhelar, dice su palabra, que si debemos anhelar los mejores dones. Pero hay veces la iglesia desapercibida. Y si no hay oración, hermano, pues no hay búsqueda, no hay nada. Y si no, no hay... fíjese aquí, no sé si también lo puedes compartir allá en YouTube. Hay una bombillita, hay un circuito que es una línea que rodea todos esos elementos o integra todos esos elementos. Hay una pila cuadrada que es la fuente. Y allá arriba al lado del bombillo, que usted sabe que es una bombilla, al lado de ese, al lado derecho hay una resistencia, dice, una resistencia. Hay un interruptor en la parte de abajo, ¿cierto? A medida de que yo le doy switch a ese interruptor, la bombilla me va a iluminar. Pero la prueba que nosotros hacíamos en electrónica era muy sencilla, era cambiar esa resistencia del menor valor, en este caso 10 ohmios, que usted mira, uy, pastor, nos está hablando, nos está predicando electrónica. Yo le estoy tratando de dar un ejemplo. El menor valor 10. Y cada vez que podíamos cambiar esta resistencia, nosotros, la luz, la iluminación estaba atenuada. Y cada vez que íbamos, hermano, si era menor valor 10 o tirando a 1, casi una línea allí, la iluminación era total de ese bombillito, era total, iluminado, bien fuerte iluminado. Pero cada vez que íbamos ensanchando más esa resistencia o haciendo esa resistencia de mayor valor, ese bombillito que está allí, que usted lo está viendo, iba atenuando, iba bajando. Hasta que llegaba un momento, hermano, que la resistencia era tan grande que el bombillo se apagaba. Ayúdeme, hermana Miriam, por favor. Ayúdeme, apague todo, allá, por favor. Todo que aquí me van a ver, que en la cámara no se va a apagar. Pero si es necesario que esto pase, apaga todo. Allá, ayúdeme a apagar allí, hermano. Ahí, la fuente. Tengo algo aquí parecido, lo he hecho. Tengo un bombillo y tengo aquí una forma, o que le dicen un dimmer, que puedo ir controlando una resistencia allí, que me va cambiando a medida que voy moviendo una perilla, me va bajando o va bajando la resistencia o va aumentando la resistencia. En este caso la tengo, ustedes la pueden ver, el bombillo está full, ¿cierto? Todo. Pero a medida de que yo voy bajando, hermano, esa resistencia, vaya usted notando, esa resistencia se va haciendo más grande allí, más fuerte, más grande, el número es más grande, mucho más resistente, más resistente. ¿Qué pasa, mis hermanos? Se apaga. Prendan las luces, por favor. Las de acá adelante. ¿Ve usted? ¿Ve usted aún como la misma ciencia nos enseña, hermano, algo tan práctico, algo que está aquí, que no vemos, que es la corriente, que uno podría decir, pastor, no va a decir que es la corriente del Espíritu Santo porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? No lo veo. ¿Usted ve el Espíritu Santo de Dios en su vida? Hay una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Hay una gloria, hay un poder, hay una obra que usted no lo ve, pero se está haciendo evidente en su vida, y eso es lo que Dios quiere que sea evidente en cada uno de nosotros, en la iglesia. Que no seamos tan resistivos así para apagarlo como estoy haciendo en este momento, y lo apagamos y nos resistimos cada vez más, y cada vez queremos menos de Él, cada vez menos, hasta mucho tal vez
Mateo capítulo 12, versículo 20 dice su palabra. Mateo 12, 20. Vaya usted conmigo, por favor. Él no quebrará ni una caña dañada y no apagará una mecha que titila hasta que haya demostrado que su juicio es justo. ¿Sabe él cómo estaban las lámparas de las vírgenes? Todas estaban encendidas, las 10 vírgenes. ¿Qué dicen las lámparas de ellas? El fuego, ¿cómo estaba? Encendido. ¿Y por qué se fueron? Algo comenzó a pasar en la llama. Ya no iluminaba de la misma manera. Dice el Señor que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo la gente va a conocer al Señor, a Jesús, si nosotros no nos iluminamos como tenemos que iluminar y más bien apagados mucho? Pero también hay otros que están encendidos por el fuego, la llama, el Espíritu Santo de Dios. Quizá muchas cosas nos hemos dejado nosotros llenar, hermano. El Salmo 78, versículo 8, vaya usted por favor. Salmo 78, versículo 8. Dice así en la Nueva Biblia Viva: dice, no tenían que ser como sus padres, tercos, rebeldes, infieles, que no quieren entregarle a Dios su corazón. No tenían que ser como sus padres. Yo creo que si hoy tenemos nosotros aprendiendo, hermano, de algo, es que no, usted y yo tenemos que dejar todo eso. Que lo que aprendimos tal vez en nuestro caminar cristiano, de hombres, de dogmas, de tantas cosas, hermano, tenemos que sacar lo que verdaderamente no le agrada al Espíritu Santo de Dios. Amén. Aunque la obra del Espíritu en el creyente es conjuntamente una obra de gracia y de poder, la exhortación, escuche, de Efesios 4:30, nuevamente Efesios 4:30 vuelve a salir aquí, tiene que ver primordialmente con la obra de gracia. En Efesios 4:30. Mientras que esta de Tesalonicenses 5:19 primera se refiere ante todo al poder, que aquí como en Hechos capítulo 2 versículo 3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Se simboliza bajo la imagen de fuego, como también segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. ¿Qué dice en la escritura? Segunda carta de Timoteo. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le recomienda Pablo a joven Timoteo? Un joven que estaba aprendiendo, siendo enseñante, pero le recomienda, hermano, en su caminar, le dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo. Yo le pongo ahí Timoteo, pero es a Timoteo que le está hablando. Ahora a usted, hermano: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición ¿de qué? De mis manos. Es un deber de nosotros, hermano. Más que un consejo, es un deber de nosotros estar allí, hermano, estar allí, siendo menos resistivos, más sensibles, como estaba María. Pero Marta pedía llegar al Señor y Marta estaba indiferente, apagada. No quería nada del Señor, no quería nada de sus palabras. Quizá tal vez cuando acababa ya de hacer el trabajo, la situación, toda la situación, y ya el maestro te tenía que ir. No había aprovechado la oportunidad. Yo no sé cuántas veces el Señor le tuvo que reprochar esto. Yo no sé cuántas veces el Señor nos tiene que hablar una y otra vez, una y de otra manera. Dice, el verbo apagar se usa también en Mateo capítulo 12 versículo 20, que lo acabamos de leer. No apagará ese pábilo. El Señor en su misericordia, hermano, tratará
en la paciencia, que entendamos como lo está haciendo con esta palabra, hermano, en su vida y en mi vida. Vamos a ir terminando aquí, hermano. Pablo entonces ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad en la congregación de los santos. Quizá en Tesalónica se estaba mostrando indiferentes y reacios al libre ejercicio de los dones espirituales en la congregación. Dice, no sé si usted me puede hacer el favor, hermano Diego, me pueda prestar ese